comentábamos, el 11 de octubre se celebró el Día Internacional del Árbitro y la Árbitra, ¿por qué no? Y nosotros lo tomamos como una excusa, en realidad, para compartir hoy la historia de Mariana Corvo, que es una ex árbitra, o bueno, ahora le vamos a preguntar si ella se sigue considerando árbitra igual, en Uruguay, y fue, bueno, una trayectoria destacadísima de muchísimos años. Dejó de arbitrar en 2020 y la trajimos aquí para conversar un poquito. Muchas gracias, Mariana, por venir. Sé que sabemos que no das muchas notas y te agradecemos mucho que estés acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Decíamos que tenés una trayectoria vastísima que tuviste, que fuiste la primera árbitra de Uruguay que viajó a un mundial de femenino, de una Copa del Mundo femenina, que fue en 2011 en Alemania, y queremos saber todo sobre esa experiencia. Cuando te convocaron primero y después, bueno, ¿cómo fue esa experiencia cuando llegaste allá al mundial? Bueno, primero las designaciones a los mundiales llevan una preparación, son varios años de preparación y yo comencé la preparación alrededor del 2009, que fue cuando me invitaron al primer seminario en Algarve. Normalmente se hacen todos los años en febrero en Algarve, se hace como un mini mundial en el cual ahí se preparan las árbitras que van a ser designadas en los próximos mundiales. Y bueno, ahí empezó, como quien dice, la preparación para ese mundial, ¿sí? No se sabía todavía si iba a ir, pero éramos unas cuantas árbitras de Conmebol que fuimos a hacer determinados cursos y nos testearon en pruebas físicas, pruebas de conocimiento en inglés, conocimiento obviamente de reglas de juego y la práctica en cancha. Así que bueno, fueron esos 2 años previos para la preparación y hasta que salió la designación oficial para que iba al primer mundial. Que me tocó en este caso como asistente en Alemania 2011. También estuviste en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Imagino que tremenda experiencia. ¿Cómo fue arbitrar este partido de Yo en ese torneo? aspecto es como siempre me dicen cuál fue el mayor logro y yo siempre me consideré un poquito deportista, cuasi deportista. Entonces para mí los Juegos Olímpicos era lo más grande que podía aspirar. Sí, entonces, bueno, para mí fue también, yo venía de una lesión importante y no pensaba que me iban a designar porque hacía varios meses que estaba lesionada y bueno, me acuerdo en ese momento que la jefa de arbitraje de FIFA se comunicó conmigo para ver si pensaba que podía llegar a los Juegos Olímpicos y obviamente que eso me implicó que tenés otras ganas de volver rápido, de prepararte, de mejorar. Y bueno, así fue que me hice determinados tratamientos en la rodilla que me venía a maltraer unos meses para llegar bien para los Juegos Olímpicos y eso realmente fue increíble, fue un sueño. Fue estar en la inauguración, fue realmente maravilloso. Ahora, uno se podría preguntar, ¿cómo decidiste ser árbitra, no? Porque en realidad, bueno, eso que vos decís, cuasi deportista, en realidad tienen un entrenamiento muy grande, ¿no? Las árbitras y los árbitros. ¿Y vos cómo decidiste? ¿Cómo llegó a tu vida el arbitraje? Bueno, a mí siempre me gustó el fútbol, pero nunca lo jugué realmente. Siempre me gustó ir a ver partidos de fútbol. Entonces yo siempre era como que veía al árbitro, ¿sí? Más allá de que cada uno tenga su equipo, era como que yo iba a ver al árbitro, a ver qué cobra el árbitro, qué no cobra, y siempre dije, ay, que me gustaría estar ahí algún día. Pero bueno, son esas cosas que uno dice al pasar. Y bueno, como había hablado con varias gente, hubo un día que se comunicaron conmigo, me empezaron a llegar mensajes para decirme, se abre un curso de árbitro femenino. Bueno, yo dije, no podía creerlo, dije, bueno, voy a probar a ver. Y bueno, fui a ver qué se necesitaba y me inscribí. Y bueno, uno siempre empieza, uno nunca sabe si lo va a terminar. No, dije, bueno, pruebo, a ver si me gusta. Y bueno, fueron 2 años, el curso fue bastante intensivo en ese momento. Y bueno, llegué, pasé el primer año y bueno, después ya el segundo año son muchas más prácticas y bueno, cada día era como que le iba agarrando el gustito al arbitraje y bueno, no me arrepiento de haber ese día tomado la decisión de ir a ver qué se necesitaba para inscribirse y haberlo hecho. ¿Con qué obstáculos te encontraste? Porque fuiste una de las primeras mujeres en ser árbitra acá en Uruguay y lograste cosas muy importantes. Obviamente, como decía Pati, la primera en ir a un mundial, a los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles fueron como los obstáculos que se pusieron un poco en tu carrera? Mirá, nosotros fuimos la segunda generación en realidad de árbitras que nos recibimos en Uruguay. Fuimos 3 árbitras que nos recibimos, el curso lo hicimos
2003 y 2004, y en el 2005 comenzamos a arbitrar profesionalmente, vendría a ser, para la AUF. Y bueno, es como todo, o sea, los obstáculos, sobre todo en ese momento, ahora capaz que la sociedad está un poco más abierta, ¿no?, a la idea de ver mujeres jugando al fútbol y también arbitrando. ¿Tá? Que en ese momento, estamos hablando de 20 años atrás, no era tan fácil. Y bueno, como se puedan imaginar, en un ambiente absolutamente de hombres, en el cual eran 150 hombres y eran 3 mujeres que quedaban de la generación anterior y 3 mujeres que ingresábamos nuevas, y se nos hizo difícil, sí. Creo que a todas siempre tenemos alguna anécdota o algo que uno le pueda llegar a tildar de machista. Pero lo fuimos sobrellevando, creo que todas, a algunas nos costó un poco más, a otras menos, pero creo que la mentalidad de la sociedad se fue abriendo tanto para ver mujeres que juegan al fútbol como para ver árbitras adentro de una cancha, ya sea arbitrando mujeres o arbitrando hombres. Y creo que eso con el correr de los años cada vez ha ido mejorando más, creo que para las dos partes. Sí, pienso con esto que decís, Mariana, que desde la comunicación pasa un poco parecido, digamos, ¿no? Hace 20 años capaz que no eran tantas las mujeres periodistas que trabajaban, claro, en los medios. O sea que yo creo que ese crecimiento se ha venido como, obviamente es exponencial y lo estamos viendo. ¿Estás siguiendo vos el fútbol uruguayo? ¿Lo seguís viendo? ¿Te sigue interesando, digamos, aunque ya no estás más en las canchas? No he ido más a la cancha a ver partidos, pero sí lo empecé a ver ahora que empezaron a pasar el fútbol femenino por los canales, sí, lo he empezado a ver, he visto algunos partidos y me gusta porque yo creo que el fútbol masculino en Uruguay, que es el deporte número 1, es por popularidad, pero a su vez porque todo el tiempo se está hablando en los informativos, por ejemplo, cuántos minutos tienen el sector de deportes, ¿no? Y a medida que uno va viendo, como en este caso, que se pasan los partidos de fútbol femenino, creo que eso le va a hacer muy bien a las chicas que juegan al fútbol, porque es una pantalla para que se pueda ver gente que capaz que ni tenía idea y que empiezan a ver, mirá cómo juegan, esas cosas que capaz que hay gente que ni siquiera tiene ni idea o dicen, como se decía antes, ¿no? Ay, son machonas estas porque están jugando al fútbol. Y no se dan cuenta que tenemos el mismo derecho que cualquier hombre de jugar de jugar al fútbol. Sé que es un deporte que lo pueden jugar tanto mujeres como hombres. Me voy a pasar un poquito más a lo futbolístico, en el sentido de que me da curiosidad preguntarte cómo es todo el tema del VAR y si te hubiese gustado llegar a arbitrar con el VAR, con esa herramienta. Y bueno, el VAR llegó supuestamente para ayudar al árbitro, ¿sabes? Para que se puedan corregir errores que suceden siempre en todo partido. Ningún partido es perfecto, a nadie nos gusta equivocarnos, pero nos equivocamos siempre. O sea, no hay partido en que uno no cometa algún error. Entonces, siempre y cuando el VAR colabore y ayude al árbitro para evitar esos errores, bienvenido sea. El tema es cuando el VAR no se aplica de la mejor manera y no es justo para unos equipos y para otros, según esa discrecionalidad del que está en la pantalla mirando, si decide aplicar el VAR o no, o llama al árbitro o no. Entonces, para mí es una herramienta que es a favor de los árbitros, siempre y cuando sea bien utilizada. Con eso que decías, perdón, Pati, que le agrego una, de los errores, ¿sentís o viviste en tu experiencia que por el hecho de ser mujer se te juzgaba más cuando te equivocabas? No sé si se juzgaba más. En ese momento, a nivel público, o sea, nosotros no teníamos partidos televisados, entonces yo no te puedo dar tener esa experiencia de decir, me equivoqué y salió y bueno, y se juzgó más porque tenía que ser mujer, porque eso siempre viene de la mano de un error. Pero en ese momento no te sabría decir si eso, no lo sentí tanto, capaz, ¿sí? O sea, he tenido errores, me acuerdo de partidos que he tenido con compañeros, tanto un compañero hombre o errores de mi parte, y después el instructor en su momento nos juzgaba, al menos a mi parecer, de la misma manera, o sea, de decirnos, bueno, usted aquí se equivocó en tal jugada, o al otro compañero, nunca, en ese aspecto no vi diferencia. De que se pudiera hacer más hincapié porque yo era mujer, ¿sí? Y tampoco creo que no ha pasado de que la sanción
que hemos tenido por tener errores sea diferente porque seamos mujer o porque sea hombre el que lo cometió. En ese aspecto al menos no he notado diferencia. Voy a volver al Mundial porque me interesa muchísimo esa experiencia de Alemania. Vos viste a Japón, ¿no? Sí. Las japonesas campeonas. ¿Con qué te quedaste de tu participación en ese Mundial? ¿Y qué viste en términos futbolísticos? Contanos un poco qué diferencias encontraste vos cuando hiciste ese viaje, ¿no? Y te fuiste de acá a ver ese fútbol, digamos. Sí. ¿Con qué te encontraste? Bueno, a mí me quedé muy sorprendida con el desarrollo que tenía el fútbol asiático. Yo no había visto hasta ese momento el fútbol asiático y realmente me sorprendieron para bien. Bueno, no solamente en este caso él fue el campeón del mundo Japón, sino que los equipos asiáticos, me acuerdo de Corea, era una rapidez impresionante y el toque que tenían de balón, o sea, era rapidez y el toque que tenían, la precisión, los tiros al arco, no había un tiro que saliera totalmente al otro lado, sino que eran los que no entraban, iban 1 metro fuera nomás. Entonces era algo sorprendente esa precisión que tenían y eso sí me sorprendió de lo que venía yo del fútbol sudamericano, ¿sí? Que no somos también tan rápidos como ni hablar del fútbol asiático. Pero tampoco, o sea, el fútbol europeo, por ejemplo, es mucho más ágil, pero no esa precisión que tienen los asiáticos, o al menos que lo tuvieron en esos mundiales que yo participé. Y ahí ¿cómo te exige en realidad? Porque, bueno, la árbitra tiene que estar rodeando por ahí cerca del balón, por lo menos de la jugada. En mi caso, que es asistente FIFA, yo estoy en la línea y tengo que estar siempre con el penúltimo defensor y con la delantera. Y el juego que tiraban los balones largos y ahí, desde la mitad de la cancha a veces, corriendo, o sea, tratar de alcanzar a las asiáticas era un problema. Siempre quedábamos algunos metros atrás porque la velocidad que tenían era impresionante. Así que, bueno, en ese aspecto la exigencia física fue muy alta. ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera, si tuvieras que pensar en uno, ahora que ya te retiraste del arbitraje? Bueno, como les mencionaba, el tema de los Juegos Olímpicos para mí como deportista fue lo supremo, ¿sí? Eso fue increíble. Después también, bueno, uno cada vez que hace una final de un campeonato, de lo que sea, creo que es como un reconocimiento, o al menos uno lo siente así, de que hizo las cosas bien o que las trató de hacer lo mejor posible. Entonces, cada vez que me tocó participar en una final, es un orgullo grande. Y lo otro es cuando, obviamente no arbitro, pero que estoy en el estadio porque vamos a ver las árbitras, vamos a ver todos los partidos, por más que no estemos arbitrando, vamos a ver todos los partidos y cuando uno escucha, ¿no?, el himno uruguayo, porque eso también es como nosotras supuestamente, si bien vas a representar un país, es como que, no podés demostrar ningún tipo, y uno cuando escucha el himno es como algo que te da unas ganas así de levantarte y cantarlo y así, tenemos que estar medias quietitas, pero bueno, eso también es un orgullo que cuando uno va en representación del país se siente como una sensación muy linda. Mariana, vos sos contadora y en realidad ahora que ya no estás en las canchas, digamos, estás dedicada a tu profesión. Ahora sí, 100%. 100%. Y bueno, ¿y cómo fue entonces durante este tiempo de arbitraje, digamos, que tuviste que hacer compatible, ¿no?, tu profesión con esta otra profesión? Mamá. Bueno, ser mamá, sin duda. Eso sí, también. También. ¿Cómo pudiste organizar, digamos, estos roles, ¿no?, que vos cumplís y que en realidad también ahora tomás la decisión de dedicarte a ser contadora solamente, pero bueno, contanos eso, ¿cómo fue esos viajes? Porque tuviste que viajar mucho, por suerte, sí, como vos contás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo se hace compatible todo eso? Y bueno, tenemos que organizarnos. Creo que las mujeres hoy por hoy tenemos que cumplir varios roles y bueno, somos un poquito de todo, ¿no? Un poquito mamá, un poquito tía si corresponde, un poquito deportista, un poquito la profesión que cada uno tenga y dedicarnos también un tiempo para nosotros. Así que, bueno, creo que lo más importante es ser un poquito, tenés que organizarte. Sí, a veces estaba como loca cuando tenía los viajes cerca que tenía que dejar todo organizado. El hecho de ser mamá también es un tema porque vos te vas un mes a un torneo, lo mínimo que te vas es siempre un mes. Y bueno, cuando yo empecé, mi hijo era muy chiquito. Y bueno, el primer torneo él tenía 10 años. Y bueno, y había que dejarlo, tener un mes y explicarle que en realidad vas a trabajar.
y uno se tiene que organizar. Creo que lo más importante es planificar todo bien, tratar de que salgan las cosas lo mejor posible y bueno, dedicarle un poco a lo que cada uno nos gusta, ¿no? Y bueno, yo estaba haciendo algo por lo cual también me había preparado, algo que me gustaba, estaba cumpliendo metas y bueno, era un desafío, pero bueno, cuando uno creo que va cumpliendo metas, sueños, creo que todo se va haciendo un poquito más fácil. Así que bueno, lo pude llevar ambas carreras en forma paralela. Al principio tuve que dejar un poquito de lado la parte profesional, dedicarme, si bien yo iba a los torneos y bueno, mis compañías siempre me decían, porque el rato que yo tenía libre, aunque fuera de madrugada, yo estaba trabajando, porque tenía que estar o liquidando sueldo, no le podía decir a las personas que le liquidaba sueldo que no le iba a liquidar del sueldo porque yo estaba en otro país, así que yo trabajaba de noche, de tarde, cuando me daban una hora libre iba a la habitación y trabajaba, mandaba las cosas por mail. O sea, nunca dejé de lado totalmente la parte profesional, pero sí un poco no le dedicaba el 100% porque, bueno, era muy importante la tarea que estaba desarrollando. ¿Y te gustaría seguir vinculada al fútbol de alguna manera, en otro rol, o ya le pusiste punto final a esa historia? Por ahora no. O sea, en este momento estoy dedicada 100% a mi parte profesional y bueno, en este momento realmente no, cuando faltaban unos años que ya tenía la idea de retirarme, siempre dije que era como que bueno, le iba a poner un punto final y no iba a seguir vinculada. Por ahora sigo pensando lo mismo, pero uno nunca sabe, no puede decir nunca, así que bueno, capaz que en unos años me gusta estar desde otro lado y capaz que lo sigo, pero por el momento no, estoy solamente con la parte profesional. ¿Y sos de seguir, o sea, fuiste de seguir el Mundial, por ejemplo, a tus colegas, digamos, las que conociste? Bueno, exacto, sí, la mayoría, o sea, muchas de las que fueron de Conmebol, de las árbitras, las conozco porque hicieron parte del proceso conmigo, si bien capaz yo era la más veterana en ese aspecto, pero todas las que fueron, las ternas que fueron por Conmebol las conocí, así que las saludé cuando podía, por los horarios, porque los horarios, bueno, eran un poco complicados, pero algunos partidos los vi, así que les mandaba mensajes, siempre nos mensajeamos cuando estamos en los torneos, uno cuando está en un partido quiere saber si hizo las cosas bien o mal y con algunas que tenemos mayor relacionamiento siempre le estamos mandando alguna jugada o lo que sea, así que sí, desde el punto de vista de relacionamiento, si estuve cerca en este último mundial, sí, por ese lado, porque todavía había árbitras que eran de mi generación y que las acompañé virtualmente. ¿Qué les dirías a las mujeres que quieren ser árbitras o que están empezando de lo que es ser árbitra en Uruguay, de lo bueno y de lo malo? Que se animen, que vale la pena, pero que siempre tienen que estar preparadas. O sea, lo más importante creo que es, si uno quiere llegar y que aspira a llegar a los lugares más altos, ya sea un sudamericano, un mundial o porque no un juego olímpico, uno siempre tiene que estar preparado. A veces las oportunidades te llegan en un momento que no lo esperabas y bueno, si uno está preparado los puede soportar de la mejor manera, porque si no también a veces uno después se siente como que defraudó de alguna manera si no le va bien. Entonces es importante nosotros a nivel de Conmebol tenemos una barrera muy importante que es el idioma. En FIFA se habla todo en inglés, entonces vos tenés que, sí o sí, de Conmebol tenemos que aprender porque, bueno, no tenemos países que hablen en inglés, entonces para nosotros es un desafío poder manejar el idioma para poder establecer relaciones con el resto de las árbitras en este caso o en los mismos partidos que tenés que hablarles a las jugadoras en inglés, entonces es un desafío que creo que siempre venimos atrás en la parte de Sudamérica con el idioma. Las mayores barreras que se han presentado y mismo a árbitras o a ternas que no les ha ido bien, siempre ha sido por el idioma, no por el desarrollo arbitral, sino por el idioma que hace que haya una barrera y que no le permita a una árbitra desarrollarse plenamente dentro del terreno de juego, pero fuera de ello, con el relacionamiento con el resto de las personas, de las árbitras, pero del resto de los participantes de un torneo.
¿Sabes, Mariana, que esto creo que es algo que no es tan conocido? O sea, esto que vos contás, ¿no? Que es algo más como interno. Claro. Claro, y no es tan conocido. Y esto que traes es como llamativo. Y ahí te pregunto, ¿cómo sorteaste vos esa barrera, digamos? ¿Cómo te preparaste para poder llegar en las mejores condiciones, sabiendo esto que sabés ahora del idioma, digamos? Mira, yo de chica hice, creo que inglés como hacemos todos, un poquito acá y allá, clases particulares, pero realmente no soy bilingüe ni hice todos unos años seguidos de inglés. Cuando fui a mi primer seminario que les comentaba para ir al primer mundial, casi me muero. Fue algo como que no entendías nada, era algo horrible, o sea, te sentís totalmente disminuida porque ves como todo el mundo conversa y vos entendés algunas cosas. Entonces, no solamente capaz que hablando sí podés llegar a entender las conversaciones, pero no te animás a hablar porque decís capaz que meto la pata. Y bueno, era el primer seminario, desde el punto de vista gramatical me fue bien, de reglas de juego en la cancha, pero después en la parte de conversación cuando vine dije, bueno, yo tengo que tomar una decisión, si quiero seguir en esto va a ser así siempre, o aprendo inglés bien, o bueno, o no voy más, porque era uno como se siente como inferior, porque al no poder entablar una conversación es difícil. Y bueno, ahí me dediqué empecé de vuelta a inglés. Y bueno, reglas de juego, yo nunca más agarré un reglamento en español. De ahí en adelante nos mandaban reglamento en inglés y en español yo agarraba en inglés y me aprendí las reglas en inglés. O sea, a mí me podían preguntar lo que fuera, que yo en inglés le iba a saber contestar. Entonces, ya el segundo seminario me fue muy bien esa parte porque yo ya me sentía más segura. Entonces, uno a veces se tiene que dar cuenta de las vulnerabilidades que tiene para poder afrontarlas, corregirlas y salir adelante. Y de ahí en más yo me sentía más fuerte, porque el idioma es muy importante. Entonces, para la función que el árbitro cumple cuando va a un mundial, cuando vamos a un sudamericano, para eso no sirve, no lo tomás en cuenta. Pero cuando uno sale y va a cualquier otro torneo que ahora que hay en UEFA, mundiales, bueno, ni hablar, pero a cualquier otro lado el idioma oficial para hablar, para lo que sea, es el inglés. Entonces, en ese aspecto era algo que yo me sentía que estaba vulnerada y lo pude afrontar de alguna manera. Y eso es un consejo que yo siempre les di a todas las árbitras que vinieron posterior o que iban a sus primeros torneos. Yo siempre les decía, prepárense en inglés. O sea, yo no dudo que la árbitra que va a un torneo sabe las reglas de juego y técnicamente puede ser excelente. Pero yo lo que les decía era, aprendan, dedíquense a estudiar inglés. Porque si quieren tener una participación en un mundial correctamente, si ustedes no se saben comunicar en inglés, no van a llegar a nada, porque lamentablemente podrás ser muy buen árbitro dentro de la cancha, pero si no te sabes manejar y mismo cuando te hacen preguntas y no sabes responder, realmente no te sentís bien y no te va a ir bien. Entonces, siempre el consejo que yo les daba a las árbitras era aprendan inglés, es fundamental. Desde tu experiencia y tu rol de referente en esto del arbitraje, ¿qué evaluación haces del nivel que tiene el arbitraje uruguayo? Bueno, las reglas han cambiado un poquito estos últimos años y yo me he mantenido un poco al margen, pero siempre estoy más o menos actualizada cuando salen, porque obviamente tenemos los grupos de WhatsApp de exárbitras, de árbitras, así que bueno, algunas cosas siempre estoy viendo y bueno, no creo que estemos pasando por el mejor momento. Creo que el VAR también a veces complica los partidos, porque para los que los ven de afuera tiene que el partido salir perfecto, porque si tenemos esa herramienta tendría que salir perfecto. Y bueno, se han dado algunos hechos o algunos errores, pero bueno, creo que es una cuestión de trabajar, de planificar. Creo que si bien utilizada la herramienta nos va a servir y que va a mejorar la calidad del arbitraje uruguayo. Mariana, nosotras te vamos a despedir, en realidad nos encantaría seguir conversando contigo, estamos justo en la previa del partido, así que vamos a despedirte. Tu trayectoria es sin duda muy vasta y la verdad que fue un gusto tenerte aquí para conversar de todo esto que nos trajiste. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, les deseo lo mejor y que ojalá que se pueda seguir dando la televisación del fútbol femenino uruguayo por muchos años. Muchísimas gracias. Nosotros